El título de esta sesión, que sigue a las 3 o 4 anteriores que han tenido ya, es la corporalidad de la persona, significado personal y dignidad del cuerpo humano. Les voy a decir en primer lugar el esquema que voy a seguir, luego ya entraremos al tema y al final les daré como una pequeña sugerencia que a mí me parece que les puede ser muy útil y les puede ayudar, ¿no? Vamos a empezar con una breve introducción para situar esta sesión junto a las anteriores, ¿no? O en el contexto de las anteriores, y después veremos dos cuestiones preliminares, dividiremos en dos puntos, que son la cuestión de la verdad y la cuestión de la unidad sustancial del cuerpo y el espíritu. Después, en un tercer momento, una característica fundamental del cuerpo humano, que es su realidad sexuada. De esto hablaré quizá en alguna ocasión, lo digo para que no se confundan, al hablar de sexualidad no me estaré refiriendo al ejercicio de la sexualidad, sino a la realidad sexuada del ser humano. Y en un cuarto y último momento veremos el sentido de la sexualidad humana, que dividiremos en dos partes muy breves. En una veremos que está ordenada al amor y en otra veremos que está ordenada a la vida. Yo voy a abordar el tema desde una perspectiva más bien, podríamos decir, natural, racional, ¿no? Aunque haremos necesariamente, al tratarse de teología, tenemos que hacer alguna referencia, y además es muy buena hacerla, ¿no?, a la Sagrada Escritura, en particular al libro del Génesis. Vamos a empezar, ¿no? Podríamos llamar a esto la situación, ¿no?, situar el tema entre los demás, ¿no? Si no me equivoco, me imagino que será así, se han visto en las sesiones anteriores algunas características fundamentales del ser humano, como son su racionalidad y libertad, que le hacen capaz de elegir su conducta en busca de un fin, y por lo tanto le hacen también responsable de lo que hace. En definitiva, eso tan especial que hace que solo el ser humano pueda ser denominado persona en la creación visible. A la persona corresponde, lo han visto ya, un carácter sagrado y una dignidad peculiar, vamos a llamarlo así, ¿no?, que han sido vistas, digo, en los temas anteriores, ¿no? Y ahora lo que vamos a abordar es el ser y el sentido del cuerpo humano en el varón y en la mujer, para poner de relieve lo que podríamos llamar el qué y sobre todo el para qué del cuerpo. Planteado de una manera sencilla, nos interesa resolver, al menos someramente, una cuestión. Podríamos formularla así: el cuerpo tiene una finalidad propia que procede de su constitución material misma, de modo que no puede ser arbitrariamente manipulado por el hombre sin poner en riesgo la finalidad misma de su vida, o es algo que podemos entender y usar a nuestro antojo sin que eso vaya en menoscabo de nuestra plenitud y felicidad. Como es fácil suponer, tratar ese tema con profundidad y con rigor nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a intentar acercarnos a todo esto de una forma sintética, de modo que fijemos unas pocas ideas de base sobre las que después, si se quiere, se puede profundizar con más calma, ¿no? Vista esta introducción, pasamos a ver dos cuestiones preliminares, ¿no?, para centrar la importancia del tema. Una es la cuestión de la verdad. Como estamos en una reflexión de carácter ético o moral sobre el hombre, me parece de interés recordar, antes de introducirnos de lleno en la cuestión que nos ocupa, una idea fundamental de la ética o de la moral que tiene particular importancia en nuestro tiempo, porque la cultura dominante la ha ido minusvalorando por diversas razones, ¿no?, y de ese modo quitando validez y quitando peso a las convicciones morales, ¿no? Enunciado de una manera sencilla, se trata de la importancia del conocimiento de la verdad de las cosas como punto de partida, que es irrenunciable a toda consideración ética de la conducta, ¿no? Es bien conocido el antiguo aforismo de la filosofía y de la teología clásicas que reza: el obrar sigue al ser. La reflexión moral sobre la conducta del hombre, la fuerza de sus valores y normas, etcétera, se apoya sobre el conocimiento verdadero, el conocimiento realista de lo que el hombre es, qué y cómo es, y a qué se ordena desde su propia naturaleza. Desde ese conocimiento, por hablar de este modo, la voluntad libre
de cada persona propondrá o rechazará las diversas finalidades o intenciones de sus acciones, de su conducta, ¿no?, en orden a conseguir el fin de la vida del hombre, que es la felicidad. Si confunde, tergiversa o manipula la realidad de su propio ser, no podrá alcanzar su finalidad, aunque piense fugazmente que como consigue algo que le gusta, que busca, cuando actúa, que eso es precisamente lo que le hace feliz, lo que quiere conseguir. La verdad del cuerpo humano, su ser y sus sentidos, se alcanza desde la razón y desde la fe. Esta última la fe nos permite certezas de cara a la conducta que la razón podría tener dificultad en conseguir. La cuestión de la unidad sustancial de cuerpo y espíritu, vamos a ver ahora, ¿no? Es como la segunda cuestión preliminar, ¿no? Nos vamos a fijar en que la verdad del cuerpo humano solo la podemos alcanzar en toda su extensión cuando consideramos el cuerpo humano en la integridad del ser humano, de la persona humana. El cuerpo solo no existe. Un cadáver ya no es un cuerpo humano en sentido propio, es pura materialidad en proceso de descomposición. El cuerpo humano de cuya verdad estamos hablando es un cuerpo vivificado por un espíritu que le otorga ser, y ser este cuerpo de este hombre. El cuerpo y el alma, la materia y el espíritu, constituyen, vamos a llamarlo casi técnicamente, una totalidad unificada que es la persona humana. Por tanto, es necesario tener presente, ahora no podemos detenernos demasiado en explicarlo, que en el ser humano vivo, el cuerpo y el espíritu, el alma, forman lo que en filosofía se denomina una unidad sustancial o una totalidad unificada. Es decir, el ser humano no es la unión o agregación de un cuerpo y un alma que tienen existencia propia e independiente el uno de la otra, sino la única realidad que surge de la animación de un principio corporal por un principio espiritual, que antes no existían por separado, ¿no? De ahí que, entre otras cosas, expresiones del estilo de mi cuerpo es mío y hago con él lo que me parece, encierran un error. Se entiende lo que quieren decir, pero encierran un error. Parece como si yo no fuera mi cuerpo y lo que le pase al cuerpo a mí no me afecta. Pero eso no es así. Sí somos nuestro cuerpo, aunque no seamos solo cuerpo. La razón del hombre alcanza y conoce su dimensión material y desde ese conocimiento elige sus conductas, conductas que le lleven a la consecución de sus finalidades y de su fin integral. Y así será también en la vida eterna. La historia acabará cuando hayan resucitado los cuerpos y las personas, de nuevo constituidas en su integridad, con el cuerpo glorioso y el espíritu, comiencen a vivir la vida nueva que será sin fin, ya será para siempre. Vamos a un tercer punto, que es la naturaleza del cuerpo humano, la realidad del cuerpo humano como sexuado, ¿no? Una característica esencial de todo cuerpo humano, ¿no? O se es varón o se es mujer, no existen cuerpos neutros, que no sean ni una cosa ni la otra, ¿no? Según lo que decíamos antes, el alma se une a un cuerpo que necesariamente es masculino o femenino, y por la unidad sustancial entre el alma y el cuerpo, propia del ser humano, este es en su totalidad masculino o femenino. La sexualidad es inseparable de la persona, una afirmación que puede llamar la atención, pero es así. La persona humana es una persona sexuada. La sexualidad no es un simple atributo, es un modo de ser de la persona, ¿no? Es la persona humana la que siente y se expresa a través de la sexualidad. La sexualidad, ser varón o ser mujer, no se reduce o manifiesta solo en rasgos anatómicos, procesos fisiológicos, biológicos, químicos, etc. Precisamente porque esos procesos son asumidos por el alma, todo el espíritu y el ser humano se ven caracterizados por el ser varón o el ser mujer. La configuración cromosómica, la morfología anatómica, los rasgos psicológicos, afectivos, todas estas cosas, no solo el pensar y el sentir, sino los modos de pensar y de sentir son de varón o de mujer, ¿no? Y en consecuencia no se puede dejar de ser varón o mujer por cambiar unos órganos o habituarse a unos comportamientos, ¿eh? Diversas circunstancias, más o menos extraordinarias, no quiero ahora entrar en eso, pueden dar lugar a divergencias en el modo en que alguna persona capta y siente su sexualidad, pero no las puede cambiar, porque es la persona entera, aunque cambie algunas de sus partes, ¿no?
Vamos a ver ahora el sentido, ¿no?, del cuerpo humano, en 2 puntos, ordenada al amor y ordenada a la vida, ¿no? El conocimiento del cuerpo humano, de sus órganos, de sus tendencias, las tendencias que le son constitutivas, ¿no?, el ejercicio, el descanso, la conservación de la vida, la alimentación, la propagación de la especie, todo eso, hipotéticamente, si lo considerásemos separado del espíritu como un animal, esas tendencias seguirían estando ahí. Pero según acabamos de ver, todo lo material corporal es vivificado y asumido en lo espiritual, en el alma. De modo que el ser humano experimenta unas tendencias de modo bien distinto a un animal. Las conoce y las entiende, las interpreta y de ese modo las lleva a su operación, guiado por su inteligencia, por su razón. Es capaz de conocer no solo lo que son, sino para qué son, e introducir en su conducta esta consideración, de modo que el comportamiento que va a seguir no sea puramente animal. ¿Cuándo ejercitarlas? ¿De qué modo ejercitarlas? Etcétera, ¿no? Al verlo cada persona en sí misma y también al verlo en los demás, alcanza a conocer verdades muy importantes para su vida y alcanza a comprender el sentido, el para qué de la diferenciación sexual. Entre otras cosas, capta, esto son cosas conocidas, ¿verdad?, la complementariedad entre el varón y la mujer. Y al captarla, conoce también que su diferencia se orienta precisamente a su relación y a su unión. De tal manera que cada persona comprende que la diferenciación sexual está orientada a la comunicación y relación interpersonal, lo que llamamos el amor. Porque ese es el sentido y la orientación de la corporalidad humana, ¿no? Cada ser humano experimenta su corporalidad de tal manera que tiene conciencia clara de que su existencia en el mundo está determinada por la relación con su cuerpo. No experimentan las cosas lo mismo el varón que la mujer, no les dicen lo mismo. Y además, cada uno se experimenta a sí mismo como un alguien que no pertenece al otro, que los otros no son él. Y en relación con lo otro, con el mundo, las personas, va desarrollando su propia personalidad y sus propias potencialidades, que no se pueden como obligar a ser de otro modo, ¿no? Y sin esa diferenciación no podría hacerlo, ¿no? Y así se va abriendo al conocimiento de la verdad, al amor del bien, a adquirir todo aquello a lo que tiende, pero que le falta. Eso ve lo que las otras realidades son y aprende de esta manera el respeto a lo que no es él. En definitiva, la realidad. Cada cosa, cada ser es lo que es. Y eso no lo puede modificar a su antojo. Podemos, por tanto, decir que como modalización de la corporalidad, la sexualidad humana está al servicio de la comunicación interpersonal, orientada a expresar y realizar la vocación fundamental e innata del ser humano al amor, la expresión de Juan Pablo II. Y de esa manera a la perfección propia y a la de los demás, ¿no? Es una de las conclusiones de la unidad sustancial del ser humano, ¿no? La misma biología descubre que la sexualidad humana, a diferencia de lo que ocurre con los animales, no es automática, ni se despierta únicamente en los periodos de fertilidad. Bajo cualquiera de los aspectos que se mire, el biológico, el psicológico, el social, etc., la sexualidad, el hecho de ser varón o de ser mujer, tiene una dimensión relacional y está ordenada al amor y expresa el amor, ¿no? En un segundo momento vemos ahora ordenada al amor, veíamos ordenada a la vida, ¿no? De forma también muy sintética, vamos a pensar que la diferenciación y la complementariedad sexual del varón y de la mujer están ordenadas de suyo, morfológica y fisiológicamente, a la mutua ayuda. Y si ésta tiene lugar a través del lenguaje de la sexualidad, pues están ordenadas a la generación. Desde el punto de vista biológico es evidente la relación entre genitalidad y procreación. La atracción mutua entre el hombre y la mujer que tiende a la comunión personal y a la satisfacción sexual en la unión corporal plena desemboca por su propia naturaleza en la generación de nuevas vidas, en un orden normal de cosas, ¿no? Y a esa finalidad apunta la diferencia anatómica y fisiológica del hombre y de la mujer, y también las cualidades anímicas propias de esa diferenciación.
Precisamente por la comunicación y relación personales a las que apunta la diferenciación sexual, se entiende la diferencia entre el ejercicio de la sexualidad propio de los animales y el de los hombres. En el ser humano, la actividad de la facultad sexual está orientada a la concepción de una persona, a la creación de una vida. En los animales, en cambio, es solo un medio de reproducción. Su única finalidad es ayudar a la continuidad de la especie. La Sagrada Escritura, decía antes que íbamos a hacer alguna mención importante, enseña abiertamente también que este es uno de los significados de la diferenciación sexual. Así se desprende, por citar solo un texto, de los relatos de la creación, que es muy bonito y muy conocido, ¿no? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. La bendición de la fecundidad corresponde a la unión del hombre y la mujer, serán una sola carne, a la que conduce la mutua complementariedad. La apertura a la fecundidad es uno de los elementos que revelan la verdad de la imagen de Dios en el ser humano. Esa imagen se expresa a través de la comunión interpersonal y esta, entre el hombre y la mujer, se realiza y expresa fundamentalmente a través de la unidad de la carne, la expresión con que conocemos todo este asunto, ¿no? De esta manera, la generación de nuevos seres humanos no está vinculada solo a la unión corporal, sino que está vinculada a la unión corporal de dos personas humanas, que se conocen, que se tratan como tales, de persona a persona, y por tanto, con libertad, con fidelidad, valorando al otro por lo que es, abarcando todo lo que la persona es, cuerpo, espíritu, afecto, sentimiento, inteligencia, etc. De otro modo, la relación sexual quedaría fácilmente impregnada de egoísmos, de violencias. Es en este contexto personal donde hay que entender esa relación por la complementariedad de los cuerpos entre el varón y la mujer, cuando son los cónyuges en el matrimonio. Y es precisamente lo que hace que también podamos determinar esto que antes mencionábamos, de cuándo, cómo, el conocimiento del uno y del otro, los momentos de la pareja, del matrimonio, los momentos, si es el caso, de la vida de la familia, van a determinar esos momentos y esas maneras, que van mucho más de la materialidad animal, vamos a decirlo de esta manera un poco brusca, ¿no?, del ejercicio de la sexualidad en sí misma, ¿no? Por lo tanto, yo he tratado de mostrar, parece que he ido un poquito rápido, pero en fin, he tratado de mostrar una cosa que la cultura dominante nos está poniendo bastante oscuras, ¿no? Y es que la realidad de la diferenciación sexual va muchísimo más allá de la realidad corporal que podemos ver en la anatomía, en la fisiología del varón y de la mujer. Muchísimo más allá, precisamente porque es la unidad de la persona, ¿no? Por lo tanto, esa relación de complementariedad no puede ser eficaz para la plenitud de la persona y de la pareja si no es propiamente personal, presidida por la inteligencia, por el afecto, por el amor, por el trato de dos que se unen, de dos que se aman. Hacer una referencia a el texto que tienen ustedes en el librito, que supongo que tendrán todos en su poder. En la explicación es el capítulo 4 de todas estas cosas, porque ahí se van a encontrar como un desarrollo, ¿no?, de este tema que está más apoyado en la escritura que, podríamos decir, en la filosofía o en la razón natural, que es el planteamiento que yo he seguido más de cerca, ¿no? Ahí se van a encontrar un texto que hace referencia a la creación del hombre y de la mujer, la bendición nupcial, etcétera, y sobre todo a la creación del hombre y de la mujer. Y siguiendo ese texto del Génesis va a mostrar tres aspectos que denomina ahí experiencias originarias, la soledad originaria, la unidad originaria y la desnudez originaria, que, este es el salto que puede ser difícil, cualquier persona, sin conocer para nada la Sagrada Escritura ni esto, puede experimentar en sí misma, ¿no? La de la soledad, la de la unidad y el sentido de la desnudez, ¿no? Desde esas experiencias que pertenecen a la persona como tal, ¿no?, aunque Dios nos las revele en estos textos de la creación, ¿no?,
desde esas experiencias aprendemos unas cuantas cosas, ¿no? La complementariedad desde la experiencia de la soledad originaria, ¿no? Soledad de Adán, ¿no? La unidad, en el momento en que se ven el uno al otro como los llamados, ¿no? El uno al otro para poder vivir y dar vida. Y la desnudez, que no es solo, este es un pasaje, yo les aconsejo de verdad que lo lean, porque está muy brevemente, pero muy bien explicado. La desnudez no es solo la vergüenza, podríamos decir, de la exposición del propio cuerpo desnudo ante el cuerpo del otro, sino que va bastante más allá. Y es, podríamos llamar, la vergüenza de mostrar algo que es íntimo ante alguien que puede abusar de su mirada. Entonces, esa experiencia de desnudez original de Adán y Eva después del pecado, ¿no?, muestra también, singularmente, el valor del pudor, el valor serio del pudor, de la protección, del cuidado, de la estima que tiene la manifestación ante los demás de la propia intimidad, y en este caso, muy concretamente, de la corporal, el valor de las cosas, ¿no? Cuando se minusvalora, se menosprecia por algún motivo, no solamente uno se expone a la mirada violenta, a ser tomado como un objeto que se desea de una manera muchas veces fuera de la razón, etcétera, sino que deja de proteger lo que es suyo, ese mundillo que hemos dicho antes de la persona, que sabe que es uno, que es distinto de los demás, pierde parte de su riqueza porque no la comparte como debe, ¿no? Con esto yo ya termino. Soy consciente de que me parece que he ido un poquito deprisa, ¿no?, en la explicación. Tienen ustedes el texto y sobre todo tienen el vídeo, y pueden ver a la velocidad que quieran, ¿no? Espero que les sirva y por mi parte, hasta otra buena ocasión.